Bueno, vamos a continuar esta noche. Hemos ya estado por 11 semanas hablando de el tema de disciplinas espirituales y nos hemos tomado ya varias semanas en lo que estuvimos revisando sobre meditación bíblica, sobre cómo el creyente debería meditar las Escrituras desde una perspectiva realmente bíblica. Entonces hemos pasado la primera parte de este estudio y básicamente hemos hablado ya de 4 disciplinas que un creyente debería practicar, si no todos los días, bueno, algunas sí todos los días, posiblemente escribir un diario espiritual te sea gravoso hacerlo todos los días, pero básicamente hemos hablado de 4 disciplinas espirituales. Escribimos un diario para la piedad, oramos la Biblia para la piedad, adoramos familiarmente para la piedad y asimilamos la Biblia para la piedad. Y mientras hablábamos de asimilar la Biblia, nos detuvimos por 4 semanas en el hecho de meditar las Escrituras. Y entonces pasamos otras 3 semanas practicando cómo podíamos poner en práctica estos métodos que estuvimos revisando. Yo les animo a que ustedes sigan practicando estos métodos de manera personal e incluso de manera grupal, que pudiéramos seguir pensando en estos métodos para la edificación de nuestras vidas. Pero entonces la segunda parte, que es lo que viene en las próximas semanas y meses, voy a hacer un poquito más, quizás tomarme una sola semana y en cuando mucho 2 semanas para disciplinas. Pero vamos a considerar esta noche una disciplina que es muy poco practicada en nuestros días y es la disciplina de silencio y soledad para la piedad. Y digo muy poco practicado porque mayormente nosotros vivimos en una sociedad que habla mucho. El problema no es hablar, el problema es todo lo contrario, es no hablar y sobre todo es la conexión sería tener tiempos de silencio y soledad para la piedad, es decir, para que esto pudiera ayudarme a crecer espiritualmente y a ser más como Dios. Entonces, permíteme introducirme con algo que no está en la Biblia, pero que es una buena historia. Es una buena historia para entender esto de silencio y soledad. En la literatura rusa hay un cuento llamado La apuesta, de Anton Chekhov. El argumento es una apuesta de 2 hombres cultos sobre el confinamiento solitario, sobre el estar solo. Un banquero rico de mediana edad creía que la pena de muerte era un castigo más humano que el confinamiento solitario, porque la ejecución mata de golpe, mientras que el confinamiento solitario lo hace lentamente. Uno de los invitados a la fiesta era un joven abogado de 25 años y dijo: vivir de alguna manera es mejor que no vivir en absoluto. Enojado por su respuesta, el banquero apostó 2 millones de rublos a que el joven abogado no podría soportar un confinamiento solitario de 5 años. Convencido de su resistencia, el abogado declaró que se quedaría 15 años en lugar de solamente 5. Acordaron los preparativos y el joven abogado de 25 años se mudó a un edificio aparte en los jardines de la gran finca del banquero. No se le permitiría recibir visitas ni periódicos. Podía escribir cartas, pero no podía recibir. Los guardias lo vigilarían para asegurarse que nunca violara el acuerdo, pero estaban posicionados de manera que él no pudiera verlos a ellos ni ver a ningún otro ser humano desde su ventana. Recibía su comida en silencio a través de una pequeña apertura, por lo que él no podía ver a la persona que se la servía. Todo lo que quería, libros, ciertas comidas, instrumentos musicales, se le concedían por medio de un pedido especial. Durante el primer año aprendió a tocar piano y pidió novelas y lecturas triviales. Al año siguiente cesó la música y solicitó obras de diversos autores clásicos. Al 6º año de su aislamiento empezó a estudiar idiomas y pronto logró dominar 6.
A partir del 10º año de su encierro, el prisionero se sentaba inmóvil en la mesa y leía el Nuevo Testamento una y otra vez. Después de más de un año de saturarse de la Biblia, empezó a estudiar la historia del cristianismo y obras sobre teología. Durante los últimos 2 años, su lectura se amplió para abarcar muchos otros temas, además de teología. La segunda mitad del libro se enfoca en la noche anterior que el joven ganaría la apuesta. ¿Se acuerdan de la apuesta? El banquero había dicho 5 años de confinamiento, el joven lo retó y le dijo, no voy a quedarme 5 años solo, voy a quedarme 15. El banquero estaba al final de su carrera, su impulsividad había socavado gradualmente sus negocios, de tal manera que el pago de la apuesta acabaría con su carrera. Así que había decidido matar al abogado e incriminar al guardia. Se metió a escondidas a la habitación del hombre, donde lo encontró dormido junto a la mesa, y vio una carta que el abogado había escrito. La carta decía, mañana a las 12 horas del día recupero la libertad, pero antes de abandonar esta habitación considero necesario decirle algunas palabras. Con la conciencia tranquila y ante Dios que me está viendo, declaro que yo desprecio todo lo que en sus libros se denomina bienes del mundo. Durante 15 años estudié atentamente la vida terrenal. Es verdad, yo no veía la tierra ni la gente, pero en los libros encontré sabiduría. Hoy desprecio sus libros, los bienes del mundo y todo lo que aquí recibí. Todo es miserable, es perecedero, es fantasmal y engañoso. Ustedes han enloquecido y marchan por un camino falso. Para mostrarle de hecho mi desprecio hacia todo lo que representa la vida de ustedes, rechazo los 2 millones con los cuales había soñado en otro tiempo, como si fueran un paraíso, y a los que desprecio ahora para privarme del derecho de cobrarlos. Saldré de aquí 5 horas antes del plazo establecido y de esta manera violaré el convenio. El banquero leyó las líneas, volvió a poner la carta sobre la mesa, besó al abogado dormido y con lágrimas en los ojos salió silenciosamente de la casa. 5 horas más tarde le darían aviso que el abogado había huido. Interesante historia que nos deja ver la ganancia que este hombre entre los 25 y los 40 años de su vida tuvo en un confinamiento solitario. No estoy abogando a que tú tengas que tener un confinamiento solitario de 15 años, pero lo que quisiera hacer es meditar en cómo nuestra alma ansía separarse del ruido y de la muchedumbre de nuestra sociedad. Y así como somos llamados a fraternizar con otros santos en la vida espiritual, hay un llamado claro en las Escrituras para alejarnos del ruido de la sociedad en la que vivimos y buscar al Señor. Así como nosotros tenemos que fraternizar con otras disciplinas que conllevan consigo el hecho de estar reunidos en comunidad con otros santos, la disciplina que hoy quiero revisar nos habla acerca de apartarnos temporalmente y tomar tiempos de silencio y de soledad. Vean lo que Pablo escribió a los hermanos en Colosenses o a la iglesia en Colosas en el capítulo 3, versos 1 y 2. Y lo que nosotros vemos aquí, es cómo el silencio y la soledad pueden ayudarnos con el propósito de ser más piadosos. Ahora date cuenta de algo, cuando nosotros examinamos la vida, la familia, el ministerio, la iglesia, la relación de unos con otros, nos percatamos de algo. Todo tiene que ver con relaciones, o sea, todo esto es relacional. Hacemos el ministerio juntos, nos reunimos en la iglesia y vemos a otras personas, adoramos como familia, el matrimonio es una relación, todo tiene que ver con relaciones, pero revisemos en esta hora lo que tiene que ver con buscar al Señor. Si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba,
donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Esta expresión del versículo 2 es clara. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y lo que Pablo se refiere específicamente en este pasaje es cómo es que somos llamados a tener un silencio centrado en Dios. Es a esto a lo que Pablo se refiere en el versículo 2. No es una contemplación simplemente por encima, es una contemplación que nos llama a tener un silencio centrado en Dios, un silencio que conlleva consigo mismo tener una mirada, tener un deseo, tener un corazón para estar centrados en el Señor solamente. Pueden ser segundos, pueden ser minutos, pudieran ser horas, pudieran ser días, pero a lo que somos llamados es a contemplar al Señor. Ahora hablo de esto porque cualquiera que ha vivido la vida cristiana más de un día, no voy a poner más, pueden ser meses, pueden ser años, pero cualquiera que ha vivido la vida cristiana rápidamente puede caer en el otro extremo de silencio y soledad. Y el otro extremo de silencio y soledad es siempre querer estar rodeado de gente, o sea, siempre querer estar ayudando gente o siempre querer estar recibiendo de la gente algún tipo de edificación, de consuelo, de exhortación. Y eso en su momento y en su perspectiva es bueno y es necesario, pero lo que quiero que consideremos aquí es cómo los grandes hombres de Dios a lo largo de la Escritura tuvieron estos tiempos de silencio y de soledad. Entonces, lo primero que quisiera revisar es tener una explicación de qué es este silencio y esta soledad, a qué nos referimos. Bueno, en primer lugar, permíteme decirte que no me refiero a una vida ascética o al ascetismo. Esta idea de aislarte y de no permitir que nadie pueda influir tu vida, esta idea de no convivir, no me refiero a eso, no estamos hablando de ascetismo. Cuando hablamos de silencio y soledad, pues a lo mejor lo que estás pensando es, Gerson quiere que me convierta en un monje tibetano, quiere que me vaya y me suba a una montaña y que no platique con nadie. No me refiero a eso, me refiero simple y llanamente a que tomemos momentos de silencio y soledad para tratar de escuchar a Dios, para tratar de adorar a Dios. Entonces, lo primero que quiero que revisemos es que en la abstinencia, es la abstinencia voluntaria y temporal de hablar con la finalidad de alcanzar metas espirituales. Eso sería la disciplina del silencio, abstinencia voluntaria. Es decir, nadie te está forzando. Es voluntaria y es temporal y tiene una finalidad espiritual, es decir, la meta es algo espiritual, es la piedad. Volvemos a repetir lo que ya dijimos cuando empezamos este estudio: las disciplinas espirituales no son un fin en sí mismo, o sea, simple y sencillamente son una práctica para llegar a ser más piadosos. Cuando hablo de silencio delante de Dios, entonces estoy pensando en esto, en cómo yo me abstengo voluntaria y temporalmente para convertirme o para ser más como el Hijo de Dios. Lo segundo es la disciplina que tiene que ver con el retiro. Y nuevamente el retiro es la separación de manera voluntaria y temporal a un lugar privado para la piedad. Y las colocamos juntas o hablamos de ellas juntas, porque si te das cuenta, silencio y soledad o silencio y un lugar reservado para estar con Dios son complementarias para tener una mejor comunión con Dios. Tú no pudieras tener silencio a la 1 de la tarde en un bulevar de esta ciudad, o tú no pudieras decir, voy a tomar un tiempo de silencio y soledad y me voy a ir a Zaragoza y... ¿qué les gusta? Rosendo G. Castro, no sé, a la 1 de la tarde. Vas a tener gente corriendo a comer, vas a tener gente corriendo a la escuela, vas a tener gente queriéndote vender cosas. No es el lugar adecuado, ¿se dan cuenta? Para practicar silencio y soledad. Entonces, ambas, por un lado soledad
por un lado silencio, me permiten adentrarme para poder yo lograr una mejor comunión con Dios. La razón es que se encuentran juntas usualmente. Cuando pensamos en ellas, usualmente las vamos a tener juntas. Vas a tener un mejor tiempo con Dios en la intimidad cuando has unido silencio y soledad. Ahora, nosotros debemos reconocer algo, y es el hecho de que ambas reconocen la influencia negativa de esta cultura. La influencia negativa de esta cultura es una sociedad que es antagónica a esto, una sociedad que habla mucho y una sociedad que ve el aislamiento como algo negativo. Cuando una persona se aísla demasiadamente, nosotros la llamamos solitario, ermitaño, antisocial. No llega acá. El mil amigos. Tenemos varias frases para llamar pero ¿verdad que no es muy bien visto en nuestra sociedad? No. En nuestra sociedad las personas que tienen estas características no son muy bien vistas. Algunos decimos no sabe tener amigos, habla solo, habla con las paredes, habla con las ventanas, no sé, podemos pensar mil y una cosa. La realidad es que esta sociedad es una sociedad muy ruidosa, habla mucho. Cuando tú tienes a una persona que habla mucho, tienes el riesgo de que esa persona fácilmente caiga en el error de hablar tonterías. No me miren feo las mujeres, ¿no? Digo, porque estadísticamente se dice que las mujeres hablan más que los hombres. Algunos hombres rompen con ese esquema, pero tradicionalmente se dice eso. Pero cuando tú tienes a una persona que habla y que habla y que habla y que habla y que habla, rápidamente te vas a encontrar que a esa persona se le va a acabar en un momento lo poco sabio que te puede decir y va a comenzar a decirte tonterías. Y la Biblia dice eso de una manera clara, ¿no? En el mucho hablar, ¿está qué? Está el pecar. Entonces nosotros tenemos que cuidarnos de estos extremos. Entonces, lo que quiero que vean es que esta disciplina nos lleva a algo. Nos encontramos entre la soledad y la comunión. Y nosotros como creyentes debemos buscar el equilibrio entre estas dos. No estoy diciendo que tú tienes que estar solo, no estoy diciendo que siempre tienes que estar en comunión con otros creyentes. Creo que nosotros tenemos que reconocer que hay momentos donde a un cristiano Dios le está hablando y le está llamando para que esté solo delante de su presencia. ¿Han tenido en algún momento de su vida cristiana esa realidad? O sea, de que a lo mejor tú estás muy mal, te sientes muy mal y tú dices, esto lo voy a solucionar estando con más creyentes. Llegas con más creyentes y te das cuenta que en vez de esos creyentes en ese momento ayudarte o edificarte, te estorban. Y lo que está pasando es que Dios, es como si Dios te estuviera hablando y te estuviera gritando, no necesitas más gente, me necesitas a mí. Entonces lo que Dios está provocando es que tú vayas con Él y tú pases tiempo de silencio y de soledad donde Él verdaderamente pueda venir y ministrar tu alma. Hay momentos que es contrario. Hay momentos cuando lo que Dios está haciendo es enviarte a otros santos, enviarte a otros creyentes para que esos creyentes te edifiquen, te consuelen, oren por ti, te den una palabra de ánimo, te den una palabra de aliento. A lo mejor te bendigan económicamente si estás pasando por una necesidad económica. Oren específicamente por ti en alguna situación que tú estás viviendo. Y es que cuando te das cuenta de esto, la vida de Jesús es un ejemplo claro de esto. El ministerio de Jesús en los evangelios mayormente tenía que ver con gente. O sea, ministró multitudes, ministró a sus apóstoles, estuvo en casa de algunas personas. El ministerio es relacional, pero lo que nosotros vemos en la vida de Jesús es algo muy claro y muy marcado. Jesús fue efectivo para bendecir a otras gentes, porque Jesús nunca alteró y nunca modificó lo que para todo creyente es más importante que el ministerio con otras personas, y era su ministerio de estar
delante del Padre buscándolo en oración. Entonces nosotros nos damos cuenta que esto es una realidad en la vida cristiana. Y por eso es que todos nosotros necesitamos poder balancear. No sé, y aquí es, cada uno toma su lado. A lo mejor estás muy cargado al lado de comunión. A lo mejor estás muy cargado al lado de soledad. Pueden ser. Y lo que el Señor nos llama en esta disciplina es básicamente a encontrar un poco de balance. Es decir, si yo hablo mucho y no dejo que Dios me ministre, entonces yo lo que tengo que hacer es buscar tiempos de silencio y soledad. Lo otro, a lo mejor si yo paso mucho tiempo en silencio y soledad, posiblemente el cuerpo de Cristo pueda bendecirme de varias maneras que no he explorado. Entonces podemos llegar a ser muy superficiales en cuanto a esta disciplina. Y el hecho de ser superficiales es porque no hemos alcanzado o no hemos llegado a la profundidad que Dios quiere mostrarnos. Entonces hay experiencias únicas con Dios, pero también experiencias únicas con los santos. Y ambas son necesarias. Entonces la idea sería, debemos rechazar la idea de ser monjes evangélicos, es decir, de la situación del ascetismo. Debemos rechazar la idea de que no necesitamos ministrar a otros pecadores o tener comunión con los santos. Y nosotros nos damos cuenta del daño de la sociedad. Hace tan solo 2 generaciones quizás, lo normal era el silencio. Pero nuestra generación hoy debe disciplinarse increíblemente para practicar silencio y soledad. Es más, hasta en la iglesia lo vemos. El domingo, cuando en una congregación dice, salude a su hermano y tómese un minuto. Y tenemos tremendo problema después si el predicador sube porque han pasado 10 minutos y la gente... La gente parece que está amarrada y que lo que el que dio los anuncios quiso decir cuando dijo salude a su hermano es hable todo lo que no ha hablado durante la semana. Y parece ser que para nosotros los latinos eso es un poquito todavía más problemático. Los europeos, los anglosajones no tienen esa comunicación tan abierta como nosotros, ¿no? Hemos ido a conferencias donde mayormente ha sido comunidades angloparlantes o europeos, y de repente cuando dicen saludes a alguien, inmediatamente alguien sube y dice, ya sabemos el área donde están los latinos. Porque los europeos y los americanos se pararon y saludaron a 2 y se volvieron a sentar, pero los latinos están paseando por todas las bancas y están saludando a todos. Entonces la cultura en la que vivimos no nos ayuda a aprender silencio y soledad. Es todo lo contrario, nos aísla del silencio, del retiro y de la soledad. Y luego nosotros nos damos cuenta que Satanás nos lleva y nos sumerge en la cultura de la tecnología. A veces los que están en las redes sociales sacan memes y sacan estas cosas chistosas, ¿no? Tengo un amigo que no sé de dónde tiene tantos amigos en Facebook, pero él dice, tengo 3,000 amigos, y es un dato, estoy dando un dato nada más así, ¿no? Tengo 3,000 amigos en Facebook, pero nada más platico con 2. Pues ¿de dónde? No sé, pero aparece. En la mañana alguien me manda un WhatsApp y me dice, ¿conoces a tal persona? Y yo le digo, no. Y entonces me dice, ¿y por qué la tienes de amiga en Facebook? Y entonces tuve que ir a revisar la cuenta en Facebook y le dije, me acaba de pedir. Le dije, la verdad es que es una hermana y es una anciana. Es una hermana que conocí hace muchos años, yo creo que tengo como unos 15 años que no la veo,
pero ya le tuve que dar el dato a la persona que me estaba preguntando porque le estaba pidiendo ser su amiga. Entonces, curiosamente no supe de momento quién era. Me da el nombre y yo le digo, no sé quién es. Voy y le pico, veo la foto y digo, yo ya sé quién es, y entonces le contesto. La cultura de nuestros días está sumamente sumergida en la tecnología y eso nos impide también tener silencio y soledad delante de la presencia de Dios. Entonces, bueno, eso es una explicación de a lo que nos referimos cuando pensamos en silencio y soledad. Ahora veamos las Escrituras y vamos a revisar muchos pasajes solamente para comprobar lo que quiero decir con esto. Hay varias razones que son valiosas en las Escrituras para manifestarnos o para decirnos por qué nosotros deberíamos tener estos tiempos. Número 1, seguimos el ejemplo de Jesús. Y vayan buscando esos pasajes, vamos a empezar por esta sección y nos vamos a ir hacia atrás, ¿no? Entonces, Raquel, Mateo 4:1, Pastor, Marcos 1:35, Paola, Lucas 4:42. Rafa. Veamos en estos pasajes cómo operó esto en el ministerio de Jesús. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Quién lo llevó? Fue el Espíritu, ¿no? No fue el diablo, no se confunda. A veces hay gente que cree que el diablo lo llevó. No, fue tentado en el desierto por Satanás, pero quien lo llevó fue el Espíritu Santo. Entonces, este tiempo de silencio y de soledad que Jesús tuvo, ¿se acuerdan cuántos días estuvo retirado? 40 días y 40 noches. Bueno, aunque eso es un tiempo específico, tampoco significa que yo estoy abogando a que tú tengas silencio y soledad por 40 días y 40 noches, no. Simple y sencillamente el ministerio de Jesús así fue. Marcos 1:35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Esta es una práctica común en la vida de Jesús, lo vemos en todos los evangelios, a veces de noche, a veces de mañana, a veces antes de tener un momento especial, a veces después, pero nosotros vemos que continuamente Jesús se apartaba, se alejaba a lugares solitarios y allí oraba, Entonces, no te va a servir mucho, ni me va a servir mucho, si yo quiero realmente buscar al Señor, no nos va a servir mucho orar o buscar al Señor donde hay bullicio. Yo sé que hay momentos donde no nos queda de otra más que orar donde estamos. A veces alguien nos habla y a lo mejor necesita una oración. A lo mejor estás caminando en el centro, a lo mejor estás haciendo ejercicio, a lo mejor estás fuera de tu casa y no hay otra solución para ti, para orar. Pero normalmente lo que nosotros vemos en la oración es que te apartas. Entras a tu aposento y buscas al Señor. Entras a tu habitación y buscas al Señor de una manera clara. Lucas 4:42. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Vean cómo dice que Jesús salió y se fue a un lugar solitario. Y vean esto, las multitudes lo buscaban. Aquí está la lucha que nosotros vamos a tener entre la soledad y la comunión. Y dependiendo tu don y mi don, si tu don es misericordia, por ejemplo, si tu don es servicio, si tu don es evangelismo, va a estar muy cargado a escuchar a la gente, va a estar muy cargado a ayudar a la gente. Pero la realidad es que para que Jesús pudiera bendecir a esa multitud que lo seguía, lo que nosotros siempre vemos es que como el Hijo del Hombre, Él buscó a su Padre. Entonces nosotros podemos tener ciertos desequilibrios en nuestros dones, aún sirviendo al Señor, por el hecho de violar lo que es algo claro y nítido en los evangelios acerca del ministerio de Jesús en cuanto a orar
para ser efectivo. Vamos a ser más efectivos en lo que nosotros somos llamados a hacer por Dios cuando nosotros logremos tener tiempos de retiro para buscar a Dios. Entonces lo vemos ahí en la vida de Jesús, después de jornadas largas de ministerio o antes de estas jornadas largas de ministerio, buscaba apartarse y pasar tiempo con Dios a solas. Entonces, si yo pretendo ser como Jesús, si tú pretendes ser más piadoso de lo que ahora eres, nosotros hacemos bien en seguir el ejemplo de Jesús. Lo segundo por lo que nosotros deberíamos pensar en esto es porque minimiza las distracciones en la oración. Tener silencio y tener soledad va a minimizar las distracciones en la oración. Hay dos pasajes del Antiguo Testamento: Jacqueline, primer libro de Reyes 19, 11, 13, y suegra Habacuc 2, Flor, Gálatas 1, 17, por favor. Sin duda te habrás enterado de lo que han hecho los reyes de Asiria en todos los países, destruyéndolos por completo. ¿Y acaso vas tú a librarte? Creo que estás en segundo. Primer libro de Reyes 19. El Señor le ordenó: sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por allí. Como heraldo del Señor vino un viento recio, tan violento que partió las montañas e hizo añicos las rocas. Pero el Señor no estaba en el viento. Al viento lo siguió un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto y, saliendo, se puso en la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Vean cómo es que hay varios eventos en el pasaje y al final nos damos cuenta que Dios estaba en el susurro de una brisa apacible. Dios tuvo que sacar al profeta Elías y tuvo que mostrarle su voz, hablar con él, y lo hizo no en el estruendo de un viento, de un terremoto, pero el Señor, dice, no estaba en el fuego, y después del fuego, el susurro de una brisa apacible. Habacuc 2:1. Estaré en mi puesto de guardia y sobre la fortaleza me pondré. Velaré para ver lo que Él me dice y qué he de responder cuando sea reprendido. Velaré para ver lo que Él me dice. Y luego Gálatas 1:17, por favor. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Este versículo del testimonio de Pablo, cuando es expresado a los Gálatas, nos lleva a pensar que Pablo estuvo en el desierto de Arabia. Ciertamente, aunque no hay un dato cronológico de esto en la Biblia, pero cuando se hace el estudio de la vida de Pablo, cuando se analiza la historia del testimonio de Pablo, se cree que Pablo duró ahí 3 años en el desierto de Arabia y que estuvo en un tiempo de silencio y de soledad, y muchos estudiosos del Nuevo Testamento hablan de un tiempo donde Pablo tuvo que reconciliar lo que él sabía de la ley dentro del judaísmo o dentro de la situación de como fariseo criado a los pies de Gamaliel. Tuvo que pasar tiempo reconciliando lo que él sabía de la ley con el evangelio, con el mensaje de la gracia. Entonces, lo que nosotros hacemos al minimizar las distracciones es silenciamos las voces de este mundo para solo elevar nuestra voz al cielo
para tener una dosis de silencio y permitir que nuestra sociedad calle, pero que Dios hable a nuestras vidas, sin distracción y solo para enfocarnos en nuestra búsqueda por Dios. Y eso es algo necesario. Lo tercero es que es un tiempo para expresar adoración solo a Dios. Es un tiempo para expresar solo adoración a Dios. Es decir, el hecho de hablar de silencio y soledad no significa que no vas a adorar al Señor. Puedes orar en este tiempo, pero es a Dios, no a otra persona. Puedes adorar, puedes cantar. Si tocas un instrumento, puedes ministrar a Dios, pero lo estás haciendo solo para tener comunión con Él. Saraí, Habacuc 2:20. Pero el Señor está en su santo templo, calle delante de Él toda la tierra. Y Sofonías 1:7, Juve, por favor. Calla delante del Señor Dios, porque el día del Señor está cerca, porque el Señor ha preparado un sacrificio, ha consagrado a sus invitados. Y ve lo que dice Zacarías 2:13. Guarde silencio toda carne delante del Señor, porque Él se ha levantado de su santa morada. Nuevamente estos pasajes nos invitan a un silencio enfocado en Dios. ¿Qué te dices en estos pasajes? Que Dios no está gobernado por el estilo de nuestra cultura. A Dios no lo mueve el bullicio, el ruido de nuestra sociedad. Él no solo está esperando que hablemos, en verdad Él está esperando que callemos. Y que entonces su voz pueda ser nítida y clara a nuestras vidas. Jimena, Salmo 62, 1, 2, Martín 62, 5, 6 y Pechocho, Isaías 30, 15, por favor. Vamos a lo cuarto, expresar fe en Dios. Lo que silencio y soledad nos permite hacer es expresar fe en Dios. Salmo 62, verso 1 y 2. En Dios solamente acallada mi alma, de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. Vean la confianza del salmista cuando está hablando de esto. En Dios solamente espera en silencio mi alma. Es decir, está callado, no está hablando. No es tiempo para él de hablar, es tiempo para confiar en lo que Dios es para sí mismo. Y vean cómo la fe es que logra esto, ¿no? De Él viene mi salvación, Él es mi roca, Él es mi salvación, Él es mi baluarte, nunca seré sacudido. Qué maravilloso. Y luego el 6. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. Se dan cuenta que es como si el salmista estuviera hablando con alguien más, ¿no? Y le está diciendo, alma mía, espera solamente en Dios, espera en silencio. Y luego pasa a hablar de lo que Dios es mi roca, es mi baluarte, es mi salvación. Vean al profeta Isaías en el 30:15. Porque a ti dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza, y no quisisteis. Diciendo en reposo y en arrepentimiento seré salvo. Va lo mismo. La idea del profeta es la misma que la idea del salmista, ¿no? Entonces, bueno, cuando expresamos esta fe en Dios dejamos la palabrería por un lado y simple y sencillamente entramos a una seguridad en el Señor. Lo quinto es que buscamos la salvación que solo viene del Señor.
Y vean lo que dice Lamentaciones, leo yo. Bueno es el Señor para los que en Él esperan, para el alma que lo busca. Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Bueno es para el hombre llevar el yugo en su juventud, que se siente solo y en silencio, ya que Él se lo ha impuesto. Que ponga su boca en el polvo, quizá haya esperanza. Qué maravillosa escritura cuando dice, bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Y nosotros debemos reconocer, en medio de cualquier angustia, en medio de cualquier calamidad, la última palabra siempre la tiene Dios. No nuestros adversarios, no nuestros enemigos, no nuestros angustiadores, sino Dios. Es decir, sucede algo en la creación, sucede que al final Dios ajusta todas las cosas de acuerdo a sus propósitos que son eternos y que son maravillosos. Entonces el llamado de Jeremías en su momento, a la comunidad a la que él escribió, en el momento que ministró, es que básicamente lo que el profeta estaba buscando es que las personas desearan la salvación de sus almas. Y por eso les dice, guarden silencio frente a Dios. Este es un reconocimiento de que nuestra salvación no procede del hombre, pero procede de Dios. Y de la misma manera, nosotros necesitamos claridad en el Evangelio. Necesitamos tiempos a solas con Dios para reconocer y para recordar que la salvación no ha cambiado. Desde la historia del Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento se nos recuerda, la salvación viene de Dios, la salvación es de Dios, la salvación es de Dios. No es del hombre, no es de una iglesia, no es de un sistema, no es de un credo, no es de un dogma. Y esto es lo que cautiva el corazón de un hombre, el corazón de un creyente, a vivir la profundidad del Evangelio, reconocer que la salvación proviene de nuestro Señor. Número 6, también la Biblia nos habla de ser restaurados física y espiritualmente a través de tiempos de silencio y soledad. Vean lo que dice Marcos 6:31. Fernando, por favor. Vayan ustedes aparte a un lugar desierto y descansen un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Vean lo que el Señor manda hacer a los suyos. Vengan, apártense de los demás a un lugar solitario y descansen un poco. Observa el énfasis de Jesús en este pasaje. Vengan, apártense, busquen un lugar solitario, descansen. Nosotros necesitamos tiempos de silencio y soledad porque hay ocasiones en las que necesitamos desatar el nudo de nuestras responsabilidades personales, el nudo de nuestras responsabilidades diarias. La carga se puede venir acumulando excesivamente sobre nuestras vidas y entonces posiblemente necesitas ese tiempo con Dios. Aislados es como producimos y también aislados es como filtramos mucha información que de otra manera no podremos hacer. Entonces a veces necesitamos este tiempo para poder recuperar fuerzas, para poder recuperar algunas cosas en nuestras vidas, para ser restaurados, ya sea física o espiritualmente. Número 7, recuperar la perspectiva espiritual. Recuperar la perspectiva espiritual. ¿Qué entendemos por perspectiva espiritual? ¿Qué es lo que ustedes entienden por eso? Para ponernos de acuerdo. ¿Sí? ¿Ok? ¿Ok? ¿Alguien más o algo más? Lo que creemos, convicciones.
Ujú. Ahora yo les pregunto, ¿a veces esto se nubla? A veces esto no es muy claro, ¿verdad? Sobre todo cuando toca algunas facetas de nuestras vidas, algunas áreas vulnerables de nuestras vidas. Y de repente dices, no sé, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la crianza de los hijos. De momento tú das un consejo y dices, hermano, Proverbios dice que uses la vara de la corrección. Pero cuando te toca a ti, resulta que como que sufres amnesia. ¿Sí? Ok, bueno, tu perspectiva está siendo nublada porque el tema se acercó demasiado a donde muchos quisiéramos que no se acercara, por mencionar alguna. Ahora vuelvo a lo mismo, a nosotros se nos nubla la perspectiva espiritual cuando estamos muy adentrados en hablar, en tratar, en servir o en ministrar a la gente, pero no estamos muy enfocados en buscar a Dios. Entonces, soledad y silencio te sirve como algo en momentos difíciles de tu caminar cristiano para poder enfocar adecuadamente o para poder tener luz. Quizás cuando estás manejando en ciertas tinieblas. Yo tenía un carro que en algún momento hicieron una reparación en la defensa y los focos los dejaron un tanto inclinados hacia abajo. ¿Cuándo me di cuenta de eso? La primera vez que manejé o después de que arreglaron el carro y tuve que manejar en carretera de noche. Y yo decía, las luces de este carro no sirven. No, sí servían, solo que la luz estaba cayendo así, ¿no? Entonces tuve que parar en una gasolinera, tuve que aflojar un poquito eso, meter ahí unas pequeñas piedras, una mexicanada, para que me entiendan, y poder seguir manejando el resto de la noche. A veces la vida, en nuestro caminar con el Señor, tenemos estas áreas de desenfoque y es bueno tener silencio y soledad para recuperar eso. Lucas 1:20, hermana Raquel. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. ¿Se acuerdan quién es? El papá de Juan, el Bautista, ¿verdad? Zacarías. Y entonces le está diciendo el Señor, bueno, no creíste. Ahora vean el verso 63 y 64. ¿Quién va ahí? ¿Jesús? ¿O quién va a leer? ¿Rebeca? Ok. Y pidiendo una tablilla escribió diciendo Juan en su nombre. Y a todos se maravillaron al instante. Su boca fue abierta y se le soltó la lengua y comenzó a hablar bendiciendo a Dios. ¿Se acuerdan de esta historia ahí? El Señor silencia a Zacarías los meses que hubo entre la promesa y el alumbramiento. Incluso, no sé si es este evangelio o otro, dice que cuando dijo Juan, la gente dijo, no hay ningún Juan en tu familia, ¿no? Sí, pero no era el asunto ponerle el nombre del abuelo, del tío, no. Dios le había dicho cómo se llamaba. La claridad venía ¿de quién? La claridad venía de Dios, no de la gente. Es como cuando alguien va a tener un hijo y la gente asocia que el hijo se tiene que llamar como se llama el padre. Si es varón, como se llama el padre, y si es mujercita, como se llama la mamá. Y la gente dice, bueno, pues aquí no hay mucho que averiguarle, es tu primogénito, así que se va a llamar como tú. Y de repente el papá dice, no, se va a llamar, y da otro nombre. Pero ¿cómo? No puede ser. Bueno, tú tienes una perspectiva clara de lo que quieres. Así era Zacarías. De parte de Dios él sabía que su hijo varón se llamaría Juan, pero eso no era claro para la gente. Entonces muchas veces, hermanos, y sucede comúnmente en nuestras vidas, mucha gente muchas veces en el bullicio y en el ruido de la gente va a opinar y va a decir cosas que nada tiene que ver con lo que Dios está marcando o dirigiendo tu vida. Entonces nosotros tenemos que ser sabios
Y si tú crees que tu perspectiva está nublada, entonces ese es un buen momento para tener silencio y soledad. No hables no permitas que la gente te enrede más. Ve y apártate, busca al Señor y deja que el Señor te dé claridad. Entonces, en la confusión es bueno detenernos, preguntarnos, ¿qué debo hacer? ¿Cuál es el rumbo que Dios está marcando para mi vida? El puritano John Owen dijo sobre nuestros tiempos a solas con Dios: lo que somos en ellos, eso es lo que somos realmente y nada más. Entonces, si tú estás confundido, la mejor cosa que tú puedes hacer es buscar a Dios para que Dios te dé claridad y Dios aclare el rumbo de tu vida. Número 8, también en estos tiempos buscamos la voluntad de Dios. No solamente perspectiva, pero buscamos su voluntad. René, por favor, Lucas 6, 12 al 13. Y aconteció que en aquellos días que fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y como fue de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Pasó toda una noche orando para saber a quién elegiría como discípulos. ¿Se dan cuenta? Buscó la voluntad de Dios para hacer esto. Y hay momentos específicos en la vida donde se requerirá pasar tiempo a solas con Dios para saber cuál es su voluntad. Hay muchas cosas que hacemos por rutina, porque ya lo hicimos una vez y nos funcionó y lo volvemos a hacer, pero hacemos bien en detenernos y preguntarnos, ¿es esta la voluntad de Dios? ¿Es esto lo que Dios quiere para mi vida, para mi matrimonio, para mi familia, para el servicio que estoy presentando a Dios? Entonces necesitas silencio y soledad para hacer esto. Número 9. Aprender a controlar la lengua. ¿Se acuerdan lo que hacían en la escuela? Si fueron a una escuela donde los maestros tenían cierto rigor y cierto tipo de disciplinas con los niños que hablaban y hablaban de más. Bueno, algunos les ponían cinta, ¿no? Cuando ya había hablado, entrábamos a las 8 y para las 9 de la mañana ya estaba ahí con cinta, porque ya había hablado todo lo que el maestro percibía como necesario que hablara ese día. Pero la Biblia sí nos llama a ejercer dominio propio, no solo sobre la lengua, sobre otros miembros de nuestro cuerpo también, pero especialmente la lengua es uno de estos miembros indómitos, como dice Santiago capítulo 3, pequeño, pero que tiene la capacidad de incendiar un gran bosque, ¿no? Entonces la lengua es algo tremendo, hermanos, la lengua, esa es la realidad. Bien usada por Dios, pues es una bendición, ¿sí? Pero también es un instrumento a veces de parte del mal para afectar, para maldecir, para dañar, para quebrantar el corazón de otros. Entonces vean cómo en estos pasajes somos llamados a practicar autocontrol. Karina, y ahí sucesivamente, Proverbios 17, 27 al 28. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría, de espíritu prudente es el hombre entendido. Aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Eclesiastés 3:7. Tiempo de rasgar y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar. Santiago 3:2. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrendar todo el cuerpo. Vean cómo Santiago está diciendo, si puedes tener autocontrol o dominio sobre tu lengua, puedes frenar todo lo demás, puedes parar todo lo demás. Pero comúnmente la lengua es difícil de detener. Y luego el pasaje que leímos o que leyó Karina en Proverbios,
dice algo muy interesante: aún el necio, cuando calla, es tenido por sabio. Y a veces nos pegamos unas buenas confundidas, ¿verdad? Bueno, a mí me pasa, no sé si a ti te pasa, a veces nos pegamos unas muy buenas confundidas en este sentido. Entonces, si necesitas autodisciplinarte, silencio y soledad es una buena manera de autodisciplinar al que habla mucho. No lo hagas como un castigo, porque lógicamente no estamos disciplinándonos espiritualmente como una forma de castigo. No estoy sugiriendo que si tu esposa habla mucho, le digas: este día vas a tener 3 horas de silencio y soledad. No tampoco es un castigo para nuestros hijos, que si se portaron mal los vas a encerrar en tu cuarto y le vas a decir: ahora vas a tener medio día de silencio y soledad. No es para eso. Nosotros hacemos esto para alcanzar piedad, para la piedad. Entonces, si eso es necesario en tu vida, es un buen ejercicio. Entonces, cuando vemos todo esto, nos damos cuenta que silencio y soledad puede ser transformador, porque nos ayuda a practicar otras disciplinas. Y ahorita voy a conectar todas las disciplinas que ya hemos mencionado precisamente con esta de silencio y de soledad. Entonces, finalmente, lo que quiero que revisemos es algunas sugerencias para nosotros tener tiempos de silencio y soledad con Dios. ¿Cómo empezar a tener tiempos de silencio y soledad con Dios? Número 1, consagra pequeños retiros ocasionales cada día para practicar. 2, 3 minutos, 4 minutos. Apaga tu celular, quítate los audífonos. No te pongas en una ventana donde vas a estar viendo al vecino o vas a estar viendo los carros que están pasando. Tómate un tiempo mínimo, quizás pequeño, 2 o 3 minutos. ¿Han leído la biografía de Susana Wesley, la mamá de John y de Carlos, de Charles Wesley, los iniciadores del metodismo? Esta mujer era madre de 12 y se le murieron como no sé qué, y bueno, no recuerdo. Pero esta mujer fue tan devota, fue una mujer que bendijo tanto a su familia y finalmente bendijo a la nación de Inglaterra, y todavía nosotros hablamos de Carlos Wesley y de Juan Wesley. Juan, un tremendo predicador; Carlos, un tremendo himnólogo. Seguimos cantando sus himnos. Pero se dice que esta mujer todos los días tuvo tiempo para tener silencio y soledad. Y tú dices, ¿cómo una madre que está criando más de una decena de hijos puede tener tiempo de silencio y soledad? ¿Saben qué dice la historia que hacía? Ella usaba un mandil, un delantal. Dice que cuando ella tenía tiempos de silencio y soledad, lo que hacía con el mandil era hacer esto. Iba y se sentaba en una poltrona y tenía 3, 4, 5 minutos de silencio y soledad. Después se quitaba el delantal, se lo ponía otra vez como lo traía y seguía. Consagra pequeños tiempos para tener silencio y soledad. No tienes que tener 10, 15, 20 minutos, menos si eres hablantino o hablantina. Menos si nunca lo has hecho. 2 minutos por la mañana, 2 minutos por la tarde. Bueno, si puedes disfrutar más está bien, pero toma estos minutos para disfrutar a Dios, para enfocarte en Él, para decirle: Señor, estoy asombrado de lo que tú estás haciendo en mi vida, estoy asombrado de lo que tú estás haciendo en mi familia, estoy asombrado de lo que tú estás haciendo en la vida de esta persona. Nada más. Número 2, establece un objetivo para tener este tiempo cada día. Es decir, que tu mente pueda saber claramente por qué tú tomarías tiempo de 2, de 3, de 4 minutos para tener silencio y soledad. Y nuevamente vuelvo a decir, las maquinaciones, las artimañas del diablo serán ruido, serán apuros, serán multitudes que impidan estos momentos. Pero una persona
que está buscando crecer en piedad con Dios, vas a ver, por ejemplo, si tú vas a compartir el evangelio con alguien, si tú vas a orar por alguien, si tú vas a ministrar a un enfermo, vas a ser más efectivo si antes de verte con esa persona has tomado tiempo para centrarte solamente en Dios. A mí, cuando yo voy a hablar con alguien y hay algún problema, hay alguna situación que enfrentar, yo preferiría no saber qué voy a enfrentar a saber qué es lo que voy a enfrentar, porque cuando no sé lo que voy a enfrentar, entonces yo voy diciendo el centro es Dios. Cuando sé de qué se trata el asunto, por dónde va, Gerson va pensando, le voy a decir esto y después le voy a decir esto y después le voy a decir esto y después le voy a dar este pasaje. Eso me impide centrarme en Dios. No siempre pasa así. Yo preferiría no saber, porque entonces si no sé, mi oración es: Señor, manifiéstate a la vida de este hombre, manifiéstate a la vida de esta persona, dame de tu gracia, venga lo que venga, sea lo que sea, ayúdame. No sucede siempre así, pero entonces esto es lo que logramos cuando tenemos un objetivo claro para tener tiempo cada día con el Señor. Número 3, trata de alejarte por un corto tiempo extendido de manera anual. No sé, pudiera ser que tú digas: en la primera semana del año voy a tomar mediodía del primer sábado, voy a tomar el primer domingo del año o la última semana. No, ahí en diciembre nadie va a querer silencio y soledad. A lo mejor en enero va a ser fácil porque como que traemos la cruda de no, ya hablé mucho, ya comí mucho y demás. Pero trata de tomar un tiempo de retirarte. Un tiempo para retirarte. Conocí un día a un pastor en Phoenix que discipulaba varones por un año. Él tomaba la idea clara de que Dios lo había llamado a discipular varones en esa área de el valle ahí de Phoenix, o del área de Phoenix, y era conocido, y muchos varones de muchas congregaciones querían que este hombre los discipulara. Pero entonces lo que él hacía es que pasaba la primera semana de enero con un montón de solicitudes, de carpetas, y él pasaba la primera semana de enero orando y buscando a Dios y leyendo los expedientes de estos hombres. Para el segundo sábado de enero, él se juntaba con estos hombres y él decía: bueno, he buscado a Dios, he orado a Dios, y de las 80 a las 90 solicitudes que tengo, me voy a quedar nada más con 15 hombres. Voy a discipular 15 varones por año. Y era un discipulado de un año solamente. Pero entonces él decía que había varones que habían llenado 4, 5, 6 veces solicitudes y no les llegaba el turno. Porque no era como que él decidía: a este yo lo conozco porque va a mi iglesia, a este voy a agarrar. No, oraba. Entonces se retiraba por una semana, y mientras él oraba sobre estos hombres y leía sus testimonios y veía cuáles eran sus problemas, él podía decidir a quién podía bendecir y ayudar ese año. Entonces es algo similar. Pudiéramos tomar un tiempo extendido anualmente para hacer esto. Número 4, busca un lugar especial para ese tipo de retiro. Posiblemente si tú decides retirarte mediodía, un día, 3 horas, no lo sé, posiblemente quizás tu casa no sea el mejor lugar. Posiblemente no es conveniente que lleves tu teléfono a este lugar, o tu iPad, o cualquier dispositivo electrónico. Número 5. En el caso de estar criando, sería bueno que establecieras un sistema de intercambio. ¿Qué sería eso? Bueno, si estás criando, a lo mejor tú dices, el hombre a lo mejor dice: bueno, yo voy a tener un tiempo de silencio y soledad el sábado de 10 de la mañana a 11. Pero entonces la mujer dice: yo quisiera tener un tiempo de silencio y soledad el sábado de 4 a 5 de la tarde. Entonces el varón va a entrar a cuidar al bebé a esa hora. O quizás te juntas con 2 o 3 madres que tienen niños pequeños y puedes decir: ok, nos vamos a retirar en tal casa,
y vamos a pasar cada una un tiempo de media hora, y mientras una está teniendo su tiempo de media hora, las otras dos van a cuidar a los hijos, y después otra va a venir a tener media hora de tiempo de silencio y soledad, y las otras dos van a cuidar a los hijos, y finalmente la tercera va a llegar y va a tener su media hora de silencio y soledad, y las otras dos van a cuidar a sus hijos. Simple y sencillamente son sugerencias. Ahora hay una propuesta aquí y quiero que la revisemos para terminar. Aquí hay una propuesta para que tú tengas 2 horas de silencio y soledad. ¿Qué harías en 2 horas de silencio y soledad? Ahora vean aquí cómo voy a conectar todas las disciplinas que ya hemos estudiado. Si tú quisieras tener 2 horas de silencio y soledad, los primeros 5 minutos serían para adorar. Si tocas un instrumento, puedes tocar un instrumento y cantar algo en 5 minutos. Si no tocas un instrumento, puedes poner música instrumental, pero ya traerías el teléfono y ya tendríamos problema con eso. Entonces, pero pudieras pasar 5 minutos adorando a Dios. Ahora, no necesariamente tienes que usar un instrumento. Puedes adorar a Dios cantando, o puedes adorar a Dios simple y sencillamente alabándolo y bendiciéndolo. Después, 15 minutos de lectura bíblica. Después de leer la Biblia 15 minutos, pudieras orar la Biblia otros 15 minutos. Después pudieras tener 15 minutos de una lectura devocional, es decir, pudieras leer un libro que quizás has deseado leer. Mi esposa me leía en la mañana una oración que me hizo recordar que yo tengo el libro, pero que no lo he leído. Pero hay un libro escrito en el tiempo de los puritanos, el Valle de la Visión, y es un libro de oraciones que los puritanos hacían. Me encanta porque está distribuido en temas: quebrantamiento, salvación, arrepentimiento, confesión de pecados. Entonces tú vas al capítulo y si tú estás diciendo quebrantamiento, tú encuentras puras oraciones que tienen que ver con quebranto. Si estás pensando en arrepentimiento, son puras oraciones que tienen que ver con arrepentimiento, basadas en algún pasaje de las Escrituras, pero que ellos escribieron como su diario. Es como tomado del diario que algunos puritanos escribieron. Entonces pudieras tomar un libro, pudieras leer una biografía durante estos tiempos de 15 minutos. Después regresaría a 10 minutos de orar la Biblia. Posiblemente de lo mismo que leíste, hay algo que botó de un pasaje de las Escrituras y pudieras pasar 10 minutos allí. Luego tendríamos 20 minutos para meditar las Escrituras, lo que ya estuvimos hablando por varias semanas. Luego 10 minutos para escribir un diario. Nuevamente 10 minutos para orar la Biblia. Y finalmente dedicaría 5 minutos para volver a adorar al Señor. 2 horas. Y tú pudieras decir, eso es mucho, pero te voy a decir qué es lo que pasa. Yo hice un ejercicio de 4 horas, no de 2, es solamente al doble. Cuando yo vi el ejercicio y decían 4 horas de silencio y soledad, yo dije es mucho. Pero yo simplemente cronometré todo y fui ahí pasando en lugar de que eran, por ejemplo, 5 minutos de adoración, en ese ejercicio 10. Sí. O 15 eran 30 minutos de lectura bíblica. Lo fui cronometrando y al final me sorprendí que en las 4 horas nunca tuve un momento de aburrimiento. Ahora, si 2 horas son mucho para ti, entonces solamente ve a la mitad y vas a tener 1 hora de silencio y soledad. Entonces lo que quiero hacer es animarte a que encuentres espacio durante esta semana para que practiques silencio y soledad. Puede ser mañana, puede ser el domingo o puede ser en cualquiera de los días de la próxima semana, pero quiero animarte a que encuentres un momento para tener silencio y soledad. Posiblemente no necesitas una ayuda como la que te estoy dando. Si no la necesitas, qué bueno. Pero si nunca lo has tenido, creo que esta es una magnífica ayuda para que puedas escribir un poco en tu diario, para que puedas leer la Biblia, meditar la Biblia y orar la Biblia. Y básicamente con esto estarías conectando todas las disciplinas espirituales de las que ya hemos hablado. La realidad, como lo dije en las otras disciplinas,
es la siguiente: si no lo hacemos ahora, no lo haremos después. Si tú no te vas a casa y en menos de una semana practicas esta disciplina de silencio y soledad, no lo vas a hacer después, porque después se te va a olvidar y no vas a poner énfasis o enfoque en poder hacer esto. Jim Elliot escribió y dijo: creo que el diablo se tomó muy en serio el monopolio de estos tres elementos: el ruido, la prisa y las multitudes. Satanás tiene muy en claro el poder del silencio. Lo voy a volver a decir. Creo que el diablo se tomó muy en serio el monopolio de estos tres elementos: el ruido, la prisa y las multitudes. Satanás tiene muy claro el poder de el silencio. Entonces, esta disciplina tiene una manera maravillosa de guiarnos, de llevarnos a Dios en tiempos de silencio y de soledad para enfocarnos solo en Él. Y creo que es algo excelso, un llamado excelso a la vida de cualquier creyente, a la vida de cualquier hijo de Dios, de poder enfocarse en el Señor. Entonces te animo y te aliento a que pongas en práctica durante esta semana esta disciplina. Y entonces cuando vengamos la próxima semana quisiéramos escuchar un par de testimonios de lo que pasó durante tu tiempo de silencio y de soledad. Posiblemente algunos no tienen problema para hacer eso, posiblemente otros sí tenemos problema para hacer eso, pero creo que cuando lo hacemos de manera correcta y buscamos al Señor de manera correcta, el Señor va a bendecir nuestra vida y el Señor va a poder decirnos: sí quiero hablar contigo, sí quiero que escuches mi voz, sí quiero que calle delante de mí toda la tierra, sí tengo que hablar específicamente algo a tu vida y no lo he podido hacer en medio del bullicio y del ruido en el que te has conducido o en el que has vivido últimamente. Entonces eso será bueno. Pongámonos de pie y oremos con alguien. Sal ahí de tu lugar donde estás, busca a alguien con quien orar. Busca a alguien con quien orar y pidamos al Señor que Él nos siga ayudando, nos siga bendiciendo, nos siga abriendo nuestro entendimiento, siga abriendo nuestro corazón para recibir del Señor, para ser guiados del Señor. Busque a alguien ahí, no se quede solo. Señor, qué bueno eres. Qué bueno eres. Gracias te damos esta noche. Gracias por tu amor. Gracias por conducir nuestras vidas. Gracias por amarnos. Gracias por guiarnos alrededor de tu verdad. Gracias por tener tanta misericordia sobre nuestras vidas. Gracias por tener tanto amor. Gracias por cobijar, por guardar, por cuidar nuestras vidas, por alentarnos día tras día a poder vivir para tu gloria, por alentarnos momento a momento para poder reconocer que tú eres el Señor, que tú eres el Dios de gloria, que tú eres el Dios de autoridad, que tú eres el Señor que estás obrando y que estás manifestando tu mano de gracia y de poder sobre nuestras vidas. Señor, te pedimos perdón cuando leo todos estos pasajes, cuando veo toda esta inmensidad de gracia, de sabiduría, de vida que hay en buscarte. Te quisiera pedir perdón porque muchas veces he sido impulsado por tu Espíritu Santo a buscarte. He sido impulsado por tu Espíritu Santo a poder callar delante de ti, a poder vivir asombrado por lo que tú estás haciendo, y no me he dado el tiempo para hacerlo. No me he dado el tiempo para consagrar quizás unos minutos, quizás unas horas, quizás un tiempo determinado para buscarte, Señor. Perdóname cuando no te he buscado de manera intencional de esa manera. Perdóname cuando he sido social, he tenido mucho tiempo con otra gente, he hablado mucho, he hablado demasiado, quizás he llegado hasta hablar tonterías en medio de una reunión, en medio de hablar con otra persona, y te pido perdón, Señor, porque
claramente lo vemos en tu ministerio, claramente vemos cómo te apartaste a estos lugares solitarios y buscaste al Padre, y nosotros vemos la bendición de esos tiempos que tuviste con el Padre. Nosotros vemos la efectividad que como hijo del hombre tuviste para buscar al Padre en la quietud, en la calma, Señor. Y te damos gracias porque yo puedo sentir el llamado de Dios a través de todos estos pasajes de las Escrituras para que nosotros como hijos de Dios te busquemos a ti, intimemos contigo y verdaderamente anhelemos y deseemos poder estar donde tú nos llamas, poder saborear donde tú anhelas y deseas que nosotros podamos estar, y que tú permitas, Señor, a nuestras vidas verdaderamente reconocer esa necesidad y el anhelo que hay en tu corazón de llamarnos ante tu presencia. Pedimos todo esto para gloria de tu nombre. Pedimos que tú bendigas nuestras vidas, nuestros corazones, nuestras familias. Aquellos que están enfermos, Señor, te pedimos que nos des salud. Aquellos que están en medio de dificultades, ayúdanos. Aquellos que estén en cualquier situación en su familia o en su vida diaria, pedimos en el nombre de Jesús que tú seas con nosotros. Te pedimos todo esto en Cristo Jesús y te amamos y te adoramos, Señor, porque eres bueno. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Gracias por acompañarnos esta noche.